conferencias. Educar mentes curiosas, la escuela como espacio de formación del pensamiento, que estará a cargo de la doctora Melina Furman. Es bióloga por la Universidad de Buenos Aires y máster y doctora en educación por Columbia University, Estados Unidos. Es profesora de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés e investigadora del CONICET. Investiga sobre la enseñanza del pensamiento científico desde el jardín de infantes hasta la universidad. Es autora de varios libros, entre ellos La aventura de enseñar ciencias naturales, de Aike, y La ciencia en el aula, de siglo XXI. Su último libro se llama Guía para criar hijos curiosos, de siglo XXI. Con ustedes, la doctora Melina Furman. ¿Se escucha? Bueno, qué lindo arrancar esto con a sala llena temprano, gente sentada en el piso, con actitud, como decía Graciela, de día lunes, ¿no? En febrero estamos como con la página en blanco, con ganas de ver qué vamos a escribir este año, así que ningún momento más lindo del año como para pensar hacia dónde vamos, ¿no? Con la cabeza fresca y descansada. Y hoy les quiero hablar justamente de esto que es el título de la charla, de educar mentes curiosas, pero para eso quiero arrancar la charla con un primer ejercicio de imaginación. Voy a necesitar ayuda de ustedes durante esta conferencia, así que les voy a pedir ayuda en varios momentos y este es el primero. Y quiero que hagan un ejercicio de imaginación prospectivo hacia el futuro. Y la pregunta es, imaginen a sus estudiantes, a los chicos y chicas con los que trabajan hoy en la escuela, como adultos. Imagínense cómo querrían que fueran, no cómo creen que van a ser, cómo les gustaría que fueran esos estudiantes con los que hoy trabajan en el futuro, cuando sean grandes. Piensen en una lista de atributos, la más larga que puedan, por ejemplo, curiosos, ¿no? Piensen en una lista de atributos, imagínenselos y piensen en esa lista. Y ahora me van a contar. ¿Quién se anima a compartir alguno de los atributos? A ver, vamos a hacerlo a viva voz esta parte. Comunicadores. Genial, que pueden comunicar sus ideas. ¿Qué más? Desafiantes. Desafiantes hacia nosotros, desafiantes que puedan abordar desafíos, que puedan abordar los desafíos de la vida. Genial. Empáticos, que se puedan poner en los zapatos del otro. ¿Qué más? Audaces, aventureros. ¿Qué más? Comprometidos, felices, inteligentes. Bueno, ahí hay una cosa enorme, ¿no? Para desglosar qué quiere decir eso. Independientes, autónomos. ¿Qué más? Críticos, con pensamiento crítico, rigurosos, amables, expresivos, creativos. ¿Alguna más? Líderes que puedan impulsar proyectos, libres, dijeron por acá, que puedan tener pensamiento propio. Y la lista sigue, ¿no? Y yo vengo haciendo esta pregunta ante muchas audiencias y yo encuentro en general que todos estamos un poco en la misma sintonía, hay como un clima de época, ¿no? De hacia dónde queremos orientar a las generaciones futuras. ¿Cómo nos gustaría que fueran esas generaciones futuras en ese mundo donde nosotros vamos a estar todos jubilados? Vamos a depender de ellos. Y tal vez si hubiéramos hecho esta pregunta hace varias décadas, no sé, hace 50 años, las respuestas por ahí se habrían orientado hacia otro lado, ¿no? Hacia más la disciplina, la obediencia, el trabajo duro, que por supuesto también lo queremos hoy. Pero hay un clima de época centrado en la necesidad de que los chicos puedan pensar por sí mismos. Que puedan pensar por sí mismos, que puedan pensar con otros, que se puedan poner en el lugar de otro, que puedan crear, que puedan ser flexibles. Y entonces la gran pregunta que va a orientar la charla de hoy es, ¿y si queremos ese futuro, entonces, qué tenemos que hacer antes? ¿Y qué tenemos que hacer antes? Me refiero en particular a qué podemos hacer antes en nuestro metro cuadrado de incidencia, en nuestra sala de nivel inicial de 4 años, en nuestra clase de biología de 3er año,
en nuestra escuela, con nuestro equipo de colegas, en nuestra clase de matemática de 4º grado. ¿Qué podemos hacer bien en concreto, bien aterrizado nosotros en el día a día para poner granitos de arena hacia ese futuro? Y digo esto porque la educación no es neutral. Yo puedo enseñar de un modo que contribuya a generar chicos curiosos, críticos, pensantes, autónomos, con proyectos propios. O también la educación puede contribuir a una lista, la podríamos llamar la antilista, a chicos poco motivados, con pocas ganas de aprender, poco curiosos, poco críticos, dependientes. Lo que hagamos en cada día, y no lo digo para cargarnos de responsabilidad, sino simplemente para darnos cuenta de que todo lo que hacemos deja huella, nos ayuda a tirar en esa dirección o, ojalá que no, en esa otra. Entonces de eso vamos a hablar hoy, de cómo educar mentes curiosas, chicos críticos, chicos rigurosos, autónomos, con ganas de seguir aprendiendo siempre. Y en esto del qué tenemos que hacer antes, qué podemos hacer antes, hay muchas voces en educación que también hace muchos años vienen hablando más o menos de lo mismo, con el gran interrogante de cómo lo llevamos a cabo, ¿no? Y de eso nos vamos a ocupar. Uno de los pensadores más lúcidos en educación hoy, y ya hace muchas décadas, seguramente lo conocen, es este señor, David Perkins, que hace poco escribió este libro y ya está traducido al español, que se llama Educar para un mundo cambiante. Y lo que dice Perkins, seguramente llegue pronto a la Argentina este libro, todavía no está en español, pero todavía no se consigue. Lo que dice Perkins como gran horizonte hacia el cual ir es que la educación, el qué enseñamos y también el cómo, tiene que valer la pena para la vida. Tiene que ser, él lo llama en inglés, la palabra que usa es life worthy en inglés, y es una educación que valga la pena para la vida que esos chicos van a vivir, que no sabemos, ¿no?, cómo va a ser. Para esas vidas diversas que van a vivir. Y que podemos traducir tal vez, y sobre esto hay mucho consenso también, en 4 grandes aprendizajes troncales que nos forman la personalidad para la vida, nos forman la cabeza y el quiénes somos. Aprender a comprender en profundidad, y ahora en un ratito nos vamos a dedicar a eso en profundidad, a qué es comprender. Aprender a pensar, aprender a pensar de manera creativa, flexible, rigurosa, crítica, aprender a pensar con datos. Aprender a aprender, y aprender a aprender tiene que ver con tener las herramientas para seguir aprendiendo y también tener las ganas de seguir aprendiendo siempre. Hay una gran componente de deseo, de disposición en el aprender a aprender. Y por último, la dimensión más socioemocional y lo que en ciencias cognitivas se llaman las funciones ejecutivas, que es el aprender a vivir con uno mismo y con los demás, esa plataforma que nos permite tolerar la frustración, seguir adelante, colaborar con otros. Esa plataforma que hace que todo lo demás sea posible y que finalmente nos lleva a esta buena vida de gente feliz, capaces de establecer sus propios proyectos. Otra de las grandes fuentes teóricas de todo este consenso de educar para la vida y de educar en capacidades es este señor, el economista y filósofo indio que vive hace muchos años en Inglaterra, que se llama Amartya Sen, que es uno de los grandes impulsores, por ejemplo, de lo que se llama el Índice de Desarrollo Humano. Sen se ganó el premio Nobel hace unos años, hace ya varios años, con su trabajo sobre qué es lo que hace que las naciones se desarrollen. E impulsó este índice, se llama el IDH, de Desarrollo Humano, que es una nueva forma, ya no tan nueva, de medir la prosperidad de las naciones, la riqueza, que ya vaya, una nación es rica, le va bien, más allá de su PBI. Este índice de desarrollo humano tiene que ver con el acceso a la cultura, con la calidad del medio ambiente, con la calidad de los vínculos sociales. Y él habla de la educación, es uno de los grandes iniciadores de esta gran corriente de la que se viene hablando, de la que y para la cual es muy difícil pensar en ejemplos concretos, y por eso me gustaría dedicar la conferencia a esa, ejemplos concretos de cómo trabajar por capacidades. Capacidades para la vida, ¿no? Y él dice, bueno, lo importante son las capacidades de las cuales dispongamos para pensar y hacer realidad nuestros proyectos. Y habla de la libertad, de educar para la libertad. Y dice, la libertad positiva es la capacidad de una persona de hacer realidad sus derechos.
de que esos derechos se conviertan en cosas concretas. Y si uno mira los currículos, los programas de distintas partes del mundo, están todos bastante calcados cortados por la misma tijera. Y en el mundo hoy se viene hablando, yo creo que es una buena noticia, que vamos todos en la misma dirección, todavía nos queda el aterrizaje de esos grandes principios. Se viene hablando de educar por capacidades para la vida. Esto es, por ejemplo, lo que propone el Ministerio de Educación argentino. Trabajar en grandes capacidades para la vida. Y seguramente escucharon mucho hablar de esto. Y se parece mucho a ese futuro del que nos imaginamos al comienzo cuando hicimos ese ejercicio prospectivo, ¿no? Resolución de problemas, pensamiento crítico, aprender a aprender, compromiso y responsabilidad, trabajo con otros, comunicación, grandes capacidades que nos forman y de las cuales sabemos muchas cosas de la investigación educativa. Lo primero que sabemos es que no las traemos de fábrica. Hay que enseñarlas y hay que aprenderlas. Y aprenderlas lleva tiempo, hay que arrancar temprano. Temprano quiero decir desde el nivel inicial, desde casa, pero desde el nivel inicial, y sostenerlas de manera coherente a lo largo de toda la escolaridad. No alcanza con enseñarlas un ratito. Y también sabemos, y de esto hay mucha investigación también, que se aprenden ancladas en contenido conceptual, no se aprenden en el vacío, no puedo aprender a colaborar porque sí o a ser creativo si no hay un sustento real en el conocimiento. Entonces, hacia ahí vamos. Si queremos que los chicos sean esos chicos del mañana, esos adultos que nos imaginamos, si queremos trabajar en estas grandes capacidades para la vida, que se enseñan en lengua, en matemática, en historia, en ciencias naturales, en todas las áreas de la escuela, la gran pregunta es, ¿y entonces cómo, no? Y yo creo que es bueno que tengamos cierto acuerdo de que para ahí hay que rumbear los cañones, hacia ahí queremos ir, pero la pregunta que quiero que nos hagamos, porque en la cancha se ven los pingos, ¿no? Ahí en lo concreto se ven estos grandes ideales, es ¿y entonces qué? ¿Y entonces cómo? Y vamos a hablar de dos grandes cómo. El primero es un cómo curricular, de qué hacemos con los contenidos, qué hacemos con los programas de estudio. Y el segundo es un cómo didáctico, de qué hacemos con la enseñanza, de cómo estos grandes ideales se pueden transformar en acciones bien concretas en mi clase. Y voy a hablar de algunas cosas en particular de la enseñanza. Vamos a hablar de cómo trabajar con preguntas, cómo trabajar con relatos y cómo trabajar con la metacognición. Así que ahí vamos, ¿me siguen? ¿Vamos? El primer gran cómo es curricular, es cómo hacemos para trabajar capacidades para la vida, para trabajar con una educación centrada en los alumnos, para trabajar con situaciones que pongan a los chicos y chicas en un rol de intelectualmente activo, participativo. Si tenemos programas larguísimos que cubrir, ¿qué hacemos? Y ahí el gran lema, y yo me lo tatuaría, me gustaría que estuviera en un pasacalle afuera de cada escuela, es menos es más. Y menos es más, ¿menos qué? ¿Menos qué y más qué? ¿Menos qué? Menos cobertura y más profundidad. Menos aprendizaje inerte, superficial y más aprendizaje profundo. Porque si pensamos en educación, yo creo que estamos en esta situación. ¿No? A mí me encanta esta viñeta y la muestro siempre porque creo que estamos ahí con la educación hoy. Tenemos una rueda, como estos cavernícolas, pero está un poco cuadrada. No es que no tenemos nada, ¿no? La escuela de hoy es como una rueda, pero es cuadrada, en el sentido de que en muchos aspectos hay que cambiarla, no termina de rodar, ni en la calidad de los aprendizajes, ni en las ganas de los chicos de venir a la escuela, y ni hablar si hablamos a nivel nacional en los índices de chicos que no terminan la escuela y qué tipo de aprendizajes logran. Tenemos una rueda cuadrada, y cuando uno tiene una rueda cuadrada, tiene dos grandes opciones, no se nos bifurca el camino. Uno de los grandes caminos cuando tenemos la rueda cuadrada es tirarla a la basura y reinventarla de nuevo. Y hay mucho discurso en ese sentido, y uno si lee los diarios, cada tanto uno se encuentra con
artículos que dicen, bueno, la escuela ya no sirve para nada, hay que tirarla a la basura y hay que reinventarla de cero. Y yo creo que esos discursos son no solo negativos, sino muy poco ciertos. Por supuesto que hay mucho que pensar en repensar el modelo de escuela, pero si queremos que lo que pase hoy en la escuela sea más desafiante y más interesante, más que reinventar la rueda, tenemos que hacer otra cosa. ¿Qué podemos hacer si la rueda es cuadrada? ¿Qué harían? A ver, háganme el gesto. Ahí veo gente que me está haciendo así, ¿no? Si tenemos una rueda cuadrada y queremos que ruede, tenemos que limar los bordes. Y limar los bordes significa hacer pequeños cambios, pero muy estratégicos, en el qué y el cómo enseñamos, para que eso que los chicos aprendan sea cada vez más interesante y mejor. Y entonces voy a lo curricular, al menos es más. La primera gran decisión, y ahí hay que tomarla de corazón y con convicción, es dedicarle tiempo a lo que de verdad es importante, a lo que de verdad vale la pena aprender de cada una de nuestras disciplinas o asignaturas o lo que sea que enseñemos. ¿Y cómo me hago esa pregunta? ¿Qué es lo importante? Vieron que a veces uno cuando planifica de acuerdo a cómo la mayoría planificamos de acuerdo a cómo viene el programa, ¿no? Cómo viene el diseño curricular, cómo viene el programa del año, y uno va dando unidad 1, 2, 3, con un criterio más secuencial, más cronológico, que en realidad no siempre sea la pregunta la gran pregunta que es, de esto que yo quiero, de esto que tengo que enseñar, ¿qué es lo que realmente importa que los chicos se lleven en la cabeza? ¿Qué es lo que les va a servir para la vida? ¿Qué es lo realmente esencial de saber de geografía, de biología, de ciencias sociales, de matemáticas? ¿Qué es lo que vale la pena aprender? ¿Qué es lo que vale que comprendan bien y se lo lleven puesto? Que en 10 años lo sigan pudiendo usar, se lo sigan acordando, lo sigan pudiendo ser parte de su repertorio mental. Y vamos a hacer un ejercicio introspectivo ahora, no hacia el futuro, sino hacia adentro. Y quiero que piensen en algo que ustedes comprendan bien, algo que entiendan bien. O puede también ser algo que sepan hacer bien. A ver, le voy a pedir a alguno que después me cuente. Piensen en algo que comprenden bien. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, el otro día estaba haciendo este ejercicio con funcionarios del Ministerio de Educación y uno me decía, yo comprendo bien el federalismo. Decía, bueno, ¿cómo te das cuenta que comprendés bien el federalismo? Me decía, bueno, te lo puedo explicar. Si estoy en una mesa con gente de distintas provincias, me doy cuenta del punto de vista de cada uno y sé cómo ayudarlos a establecer acuerdos. Cuando leo el diario, miro con la lente del federalismo lo que pasa en el país. Y otra me decía, yo sé hacer lemon pie. Muy bien. Y vale, también. ¿Y cómo te das cuenta? Bueno, porque a la gente le gusta mi lemon pie. Porque si se me acaba un ingrediente, puedo hacerlo con otro. Porque la paso bien haciéndolo, me sale rico, porque es algo que hago seguido. Piensen ustedes, ahora sí, algo que sepan hacer bien o comprendan bien. Y levante la mano quien se anima a hablar entre... Acá tenemos micrófono, en alguna de las primeras filas por ahí para no hacer correr tanto a los del micrófono. ¿Quién se anima a contar algo que saben hacer bien o que comprenden bien? Muy bien, acá, gracias. Primera valiente. Muy bien, esa es la actitud. ¿Qué comprendés bien o sabés hacer bien? Sacar fotos. Sacar fotos, genial. ¿Cómo te das cuenta de que lo comprendés y lo sabés hacer bien? Porque tiene que ver, esto es mi opinión, ¿no? Tiene que ver más con una mirada, entonces no hay como una respuesta, es como más una búsqueda. Sé que lo hago bien porque puedo reflejar lo que está dentro mío y verlo, y puedo transmitírselo a los demás de una manera que no puedo hacer de otra. No sé si... es un canal para expresar cosas que te pasan, ideas. Y que los demás puedan, digamos, puedo comunicar lo que tengo en mi interior hacia afuera a los demás y los demás pueden comprender lo que
tenés una validación externa porque los demás comprenden de algún modo las ideas que les querés transmitir, Sí. estás pudiendo comunicar a través de eso. Genial. Los ¿Podés demás. sacar con distintas cámaras de fotos? Puedo sacar con distintas cámaras, puedo trabajarlas o no, puedo usar distintos medios, puedo enseñarlo, puedo... ¿Podés enseñarlo? Genial. ¿Podés enseñarlo a gente que no sabe nada? Sí, ¿A gente que son pares tuyos? sí, puedo enseñar técnicas y puedo promover miradas, pero no puedo enseñar mi mirada, no sé ¿Te si... sentís confiada? Sí, Que se le ve en la cara, ¿no? Cuando lo cuenta. ¿Y te gusta? me encanta. ¿Lo haces seguido? Sí, hasta el año pasado que estaba con chicos, pero sí. La vida, la vida. Genial. Muchas gracias. Gracias por animarte. Buenísimo. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Alguien que me cuente más? Algo que comprenden bien. Aquí, gracias. ¿Qué comprendes bien? ¿Qué sabes hacer bien? Lógica matemática. Lógica matemática, genial, me encantó. ¿Cómo te das cuenta de que lo comprendes bien? Primero porque me apasionan hacer ejercicios de lógica matemática, participar en foros de lógica matemática, etc. Y creo que más porque mis alumnos a una materia espantosa como es lógica matemática, cuando daba lógica matemática les divertía venir a mis clases, etc. O sea, podés transmitir, primero te apasiona a vos, segundo podés transmitir esa pasión, contagiar a otros. Correcto. Si yo te doy un problema lógico-matemático, ¿lo podés resolver? Sí, me encantaría. Ya quiere que le demos uno. Podés resolver problemas de distinto tipo, de distinta dificultad. ¿Me podés explicar de qué se trata la lógica matemática? Si te diera problemas de algo relacionado por ahí. Todo está relacionado. De economía o de física, ¿vos sentís que tendrías cómo abordarlos, cómo acercarte? Sí, tendría esa óptica para abordar el problema. Genial. Entonces, vuelvo a esto de lo que estamos hablando. Menos que y más que. Si queremos generar comprensión, lo que queremos es que lo que les pase a los alumnos en la vida, que se lleven puesto eso que enseñamos para siempre. Con pasión y también con la posibilidad de transferir, y esto en psicología cognitiva se habla de transferencia, de usar, no solo declarar ese conocimiento, sino usarlo para la vida. David Perkins, volviendo a Perkins que mencionamos al principio, habla de que comprender es actuar con el conocimiento, no solo decirlo. ¿Y por qué digo esto? Porque en general, en las actividades que hacemos muchas veces, lo que tienen que hacerlo con los alumnos con el conocimiento es simplemente enunciarlo, decirlo, contarlo. Pero comprender tiene que ver con muchas más acciones que tienen que formar parte de cómo enseñamos y también de cómo evaluamos, pero por supuesto que para eso necesitamos tiempo. ¿Cómo me doy cuenta de si un alumno comprendió una idea o aprendió algo en profundidad? Y aquí en estos dos ejemplos salieron un montón de esas características. Sí lo pueden explicar, que eso es lo que en general hacemos en una evaluación. Sí pueden dar ejemplos. Sí pueden contar cómo se sabe, eso que se sabe, cuáles son las evidencias. Sí pueden proponer preguntas propias acerca del tema. ¿Se te ocurren preguntas a vos sobre la fotografía? Que sería interesante hacer. ¿Se te ocurren preguntas a vos sobre la matemática o la lógica? Sí lo pueden aplicar en la resolución de nuevos problemas, incluso cuando el contexto cambia, si me cambian las cámaras de fotos, o si el contexto ya no es de matemáticas, sino de física o de economía, en el caso de él. Si pueden argumentar a favor o en contra de una cierta idea sobre ese tema. Si pueden explicar por qué es importante, por qué vale la pena saberlo o aprenderlo, para qué nos ayuda. Si pueden pensar nuevas situaciones donde ponerlo en juego. Si se lo pueden enseñar a otros. Y también una dimensión emocional que salió en estos dos ejemplos y que sale siempre cuando uno piensa en algo que sabe bien, que es la felicidad del conocimiento. Cuando uno sabe algo en profundidad, se siente confiado, se siente seguro y en general le gusta. Y lo contrario pasa cuando uno lo sabe por arriba, con alfileres. Piensen también, vamos a hacer la contracara de esto. Y ahí no les voy a pedir que me digan, pero piénsenlo. ¿Cuántas cosas estudiaron en sus años de formación, incluso en el profesorado, en la universidad y en la escuela, que hoy sienten esto lo reestudié, pero nunca lo entendí del todo? No lo entendí del todo y de hecho no me gusta, no es para mí, no sé, no lo sé de oídas. A ver, digamos a viva voz,
sobre qué cosas ustedes dicen, yo estudié un montón y hoy no lo sé, no lo comprendí. Lógica matemática. ¿Y te faltó? Bueno, me encanta, porque ¿qué fue lo que pasó ahí? Te faltó un docente como él. Maravilloso. ¿Qué más? Química, hay muchos profes de química. Historia, matemática, ¿qué otros? Geografía, filosofía. Fíjense que no tiene que ver con la disciplina. ¿Con qué tiene que ver? Con cómo me lo enseñaron. Porque más allá de las afinidades naturales que cada uno tiene, obviamente a uno tiene cierto tipo de cosas que le interesan naturalmente más o menos, pero la clave en que un tema sea apasionante o no y me lo lleve para la vida, o al contrario, lo odie para siempre o sienta que no es para mí, es cómo me lo enseñaron. Y cómo me lo enseñaron tiene que ver con quién me lo enseñó. Así que ojalá todos te tuviéramos como docente de lógica matemática. Entonces, a la hora de pensar, de traducir menos es más, aterrizarlo en algo concreto, una de las cosas que nosotros trabajamos mucho con los docentes es priorizar lo esencial, los contenidos esenciales, los aprendizajes esenciales de mi materia. O incluso esto es un hermoso ejercicio para hacer en equipo con toda la escuela o hacer con los docentes de primer ciclo o de segundo ciclo o del ciclo básico en secundaria. Es decir, ¿qué es lo fundamental que quiero que los alumnos comprendan de manera profunda y perdurable para la vida? ¿Cuáles son esos grandes saberes que se tienen que llevar de primer grado o de matemática de segundo año o de segundo ciclo de primaria? Lo puedo pensar de manera más general o pensando en una materia, vale. Pero es la pregunta, y una pregunta que nos hacemos poco, ¿qué es realmente importante de lo que queremos enseñar? Esta herramienta que es súper sencilla, la llaman los círculos, no me salió muy círculo, me salió medio ovalado, pero los círculos de Wiggins, Wiggins y McTighe son dos referentes de esta línea de la enseñanza para la comprensión profunda, y en el centro va aquello que quiero que los chicos comprendan de manera profunda y perdurable, y a eso le voy a dedicar más tiempo, y si eso no lo llegué a lograr, tendré que seguir hasta que suceda antes de cambiar de tema. En lo segundo es que es importante que sepan, pero no es fundamental, no es irrenunciable. Y en la última es, ¿con qué quiero que se familiaricen? Les voy a dar dos ejemplos que hicieron colegas suyos en talleres donde trabajamos esto. Esto lo hicieron unos profes de educación física. Y dijeron que lo que va en el centro en la educación física, y esto era para nivel secundario, eran profes de secundaria, dijeron, el concepto de juego, ¿qué es un juego? Por ejemplo, que un juego tiene reglas, que puede ser cooperativo, pero también competitivo, que los juegos tienen una función social, una función de desarrollo personal. El concepto de juego es algo que queremos que los chicos se lleven para la vida. Y también saber jugar. En la segunda capa pusieron tipos de juegos: fútbol, vóley, hockey, ajedrez. Conocer algunos, pero siempre centrándonos en que lo que me importa que se lleven es el concepto de juego y saber jugar. Y en la última, los reglamentos. No sé si a alguno le pasó alguna vez de llevarse la materia. ¿Hay profes de educación física? Que no se me van a ofender. Llevarse la materia de educación física a diciembre o a marzo. ¿Qué te toman? Todavía hoy, no en todos lados, no hay honrosas excepciones. En educación física cuando te la llevas a marzo. Reglamento de vóley, ¿no? Por ejemplo. Uno da el reglamento de vóley, divino, precioso, se saca un 10, le tiran una pelota y no la devuelven. Haciendo este ejercicio con profes, les cuento el de matemática. Profes de matemática también de secundaria, que decían, bueno, el concepto de función, que una función es un modo de representar la realidad que me permite modelar situaciones, me permite comprender problemas. ¿Qué es una función? Y usarla es lo esencial en esta unidad de matemática. Los tipos de funciones, lineal, cuadrática, logarítmica, exponencial, son importantes, pero si yo no entendí el concepto de función, que me sepa un montón de tipos de funciones, es como un castillo de naipes que se cae, ¿no? Después, todos nosotros hemos estudiado todos esos tipos de funciones, la mayoría hoy no termina de entender para qué sirven y ve un fenómeno y ni se le ocurre qué función la puede representar.
Y las fórmulas es lo que va afuera, es lo que me puedo machetear, es lo que puedo googlear. Una profe haciendo esto me decía el otro día, entonces estoy evaluando al revés. A veces evaluamos y además dedicamos el tiempo de clase a lo menos importante, a lo que, sobre todo hoy más que nunca, los chicos van a poder googlear o van a poder consultar donde sea. Si tuviéramos tiempo infinito, genial, enseñemos todo, pero justamente el tiempo es el bien más preciado de todo docente. Tenemos poco siempre. Y entonces el ejercicio es estratégicamente pensar a qué se lo voy a dedicar este año, qué es lo realmente importante que quiero que los chicos se lleven al final en diciembre. Si nos viéramos, ojalá nos viéramos en diciembre y me pudieran contar este año lo que los chicos se llevaron como aprendizaje para la vida realmente importante de mi materia, de mi disciplina o de mi grado, fue todo esto. Así que se los estoy contando, pero ojalá algunos se lleven la herramienta. Es algo súper sencillo de hacer, pero lleva tiempo, porque no es tan obvio qué es lo que vale la pena para la vida de lo que yo enseño. A veces ni nos lo preguntamos, obviamente que lo enseñamos porque está ahí en el diseño curricular. Pero por suerte como docentes, estamos en un país donde hay poco control, en otros no es así. Hay países donde hay exámenes estandarizados, donde si yo no enseño hasta el último punto, estoy en problemas. En Argentina, más allá de que muchos colegios tienen exámenes internacionales y que están las pruebas a aprender, todavía tenemos mucha libertad de decisión, los docentes, para elegir, algunos más, otros menos, pero para elegir a qué le dedico el tiempo. El ejercicio es dedicarle el tiempo a lo importante, a que los chicos esas cosas que se lleven para la vida después, en una conferencia como esta, 10 años después, 20 o 30, puedan seguir diciendo, esto es mío. Entonces, estamos en la rueda cuadrada, primera limadura de bordes, primera cosa concreta para educar para la vida es ver qué hacemos con los contenidos y enseñar lo importante. Vamos ahora al cómo de la enseñanza, la didáctica. Y quiero hablar de dos cosas, de transformar las preguntas y de ofrecer oportunidades para reflexionar sobre lo que aprendí. Y vamos con el de las preguntas, y esto lo cuento siempre, voy a dar algunos otros ejemplos, pero una de las cosas que a mí me pasa como investigadora, y yo me dedico a investigar sobre qué sucede en las aulas y cómo ir transformando lo que sucede en las aulas, es que una de mis pasiones, les diría, de mis obsesiones, es recolectar preguntas y consignas en las pruebas y en los pizarrones. Así que si tienen fotos de pizarrones lindas o no tan lindas, me las mandan, que las colecciono. Y en general, cuando uno mira las preguntas que se hacen en las evaluaciones, en los cuadernos, en los pizarrones, les voy a contar del área en donde yo investigo, que son las ciencias naturales, pero es algo que pasa en muchas otras también. En general me encuentro con todas preguntas parecidas a estas que les voy a leer ahora, todas muy cortadas por la misma tijera, se las leo y no se las tomo. ¿Qué es una célula? ¿Y cuáles son sus partes? ¿Qué es la energía? ¿Cuáles son sus formas? ¿Qué función tiene el jugo gástrico? ¿Cuál es la diferencia entre nutrición y alimentación? ¿Cuáles son, esta es la de terror, cuáles son las etapas de la mitosis? Para todos los que no hayan seguido estudiando ni biología, ni química, ni nada, ¿cuáles son ¿se acuerdan las etapas de la mitosis? Y uno se las aprendía, a ver si les suenan estas partes, anafase, telofase, metafase, uno se aprendía estas palabras, pero nunca terminaba de comprender el para qué de la mitosis, el gran sentido biológico de la mitosis, o qué tiene que ver eso con el crecimiento, con que alguien pueda tener un tumor, con cosas que realmente son interesantes de la mitosis. Se los dice una bióloga que le gusta la mitosis. ¿Qué tienen en común todas estas preguntas? Si las miramos en conjunto. Recolectan información, se contestan con información, ¿no? Con una definición, con un dato, con un hecho. Hay una respuesta única, está bien o está mal. No escucho nada, así que hablemos fuerte. No son para pensar. Acá
dicen no son para pensar y quiero profundizar en esto. ¿Yo me puedo sacar un 10 en esta prueba y no haber entendido? Sí. Si yo me puedo sacar un 10 y no haber entendido, hay un enorme problema, ¿no?, con estas preguntas, sobre todo si estamos en la línea de que lo que queremos hacer es enseñar a entender y a pensar. En la literatura las llamamos preguntas fácticas justamente por esto, ¿no?, que se contestan con hechos, datos, definiciones, que no requieren un razonamiento. Ahora, ¿está mal que estén estas preguntas? ¿No las tenemos que hacer más? ¿Las borramos todas con Liquid Paper? Por algo las hacemos, ¿no? Y por algo son la mayoría. Yo no creo que estén mal, no creo que esté mal que estas preguntas estén en los pizarrones o en nuestras evaluaciones. El problema es cuando son las únicas y sobre todo cuando sí. Y también nunca son las únicas, pero la verdad, que trabajando con muchas escuelas de todo el país, insisto, hay honrosas excepciones, pero la verdad es que son la mayoría. En general la balanza de la enseñanza en Argentina y toda Latinoamérica es igual, es muy hacia la transmisión de contenido acabado, de cosas que me acuerdo y relato en una evaluación y otra cosa mariposa, paso de página. Esto es, por ejemplo, un cuestionario de 7º grado de ciencias naturales, con un montón de preguntas que son simpáticas, pero que de conocimiento profundo, de comprensión, tienen muy poquito. Fíjense acá, dice, ¿qué son los bocetos? ¿Qué es un moretón o hematoma? ¿Qué es la tos? ¿Qué es el estornudo? ¿Qué es el hipo? ¿Cuál es el tamaño del corazón? ¿Cuántos litros de comida caben en el estómago? No es tan mal, queremos que los chicos puedan responder a estas cosas. Quiero que los chicos me puedan decir qué es una célula, cuáles son sus partes. Quiero que me puedan enumerar las formas de energía. Pero si la mayor parte del tiempo, y algo que ojalá salgan de acá y se pongan a mirar es a qué le dedicaron el tiempo el año pasado, está centrado en la transmisión de contenido fáctico, estamos en problemas. A veces con las mejores intenciones sentimos que si yo no les doy información, les estoy dando poco a los chicos. Pero ojalá nos caiga la ficha de que solo dar información no alcanza. No quiero decir que no hay que darla, pero hay que hacer mucho más que eso para que después los chicos se lleven ese saber para la vida y no quede en el arcón de la memoria, ¿no?, en ese congelador del cual tantas cosas que aprendimos en la escuela con tantos años queda guardado. Y si lo ponemos en términos más de psicología cognitiva, esto seguramente lo conocen, esto es de los años 50, ¿se acuerdan de la taxonomía de Bloom? De la pirámide de Bloom que les debe quedar del arcón de la memoria de los profesorados cuando estudiaron educación. Bloom hablaba y lo traigo porque realmente muchas de las cosas que tenemos que hacer hoy están pensadas hace, en este caso 70 años, más de 100 años, muchas otras. Mucho de lo que queremos hoy que sucede en la escuela es algo que venimos diciendo como comunidad educativa hace montones de años, ¿no? Y siempre el desafío es, bueno, el cómo lo llevo a cabo. Entonces, Bloom hablaba del pensamiento de orden inferior y el pensamiento de orden superior, que tiene que ver con el pensamiento crítico, creativo, autónomo, ese futuro tan soñado que nos imaginamos al comienzo. Y en la base está recordar, y si voy subiendo hacia el pensamiento de orden superior está comprender que tiene más que ver con explicar, en este caso aplicar, analizar, evaluar y crear. Las preguntas fácticas, ¿dónde están? ¿En qué escalón? El de abajo, ¿no? Entonces un buen ejercicio ahora que estamos en febrero es y de hecho para hacer en equipo, es tomar las evaluaciones y las actividades, las guías de estudio incluso del año pasado y poner con un color cuáles están ahí abajo y con otro cuáles están en otro lado y ver cómo venimos con ese balance. Y con el desafío de ver cómo llevar el balance hacia preguntas, que podemos llamar preguntas para pensar. Ahora voy a dar algunos ejemplos de estas preguntas para pensar. Pero cómo ir moviendo esa balanza. El año pasado hicimos una investigación con muchas escuelas, una muestra representativa de escuelas de la ciudad de Buenos Aires, y fuimos a ver cómo se utiliza el tiempo de clase. ¿Dónde está la balanza, ¿no? ¿Cuánto tiempo en clase se dedica a actividades de orden de pensamiento de orden superior? Crear, explicar, debatir. ¿Y cuál es a
pensamiento de orden inferior, que tiene más que ver con enunciar contenido acabado. Y fíjense lo que nos dio. Hay mucho que hacer. No digo para que nos demos con el látigo, sino para pensar, ¿vieron como la dieta uno empieza de a poquito? Si uno quiere bajar 60 kilos, en un año no va a funcionar, o en un mes no va a funcionar, pero tiene que empezar de a poco. En mi trabajo con los profes, el gran secreto es ir de a poco, es ver de lo que hice el año pasado, ¿dónde puedo hacer esos ajustes para hacerlo todavía mejor? Solo el 20% nos dio, menos del 20% de tiempo dedicado a actividades para pensar, de las cuales quiero dar ahora algunos ejemplos. Con el gran espíritu de salir, de llegar al conocimiento que valga la pena para la vida versus, volviendo a Perkins, el conocimiento inerte, ¿no? Que está muerto, que está ahí, que lo tenemos en el arcón de la memoria, pero que no sale a la luz y no lo disfrutamos y no lo podemos usar. Algunos ejemplos de conocimiento inerte. ¿Qué es esto? Para los que ven ahí la pantalla. No vale, los profes de este área no vale que contesten. Vos, Mariela, no puedes contestar. Esto es del área de química, muy bien. Dice así, el elemento siguiente, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, pertenece al cuarto periodo, ¿verdadero o falso? ¿De qué estamos hablando en esta evaluación? De la tabla periódica, genial, vamos bien, vamos bien. ¿Quién estudió esto alguna vez en la escuela? Bueno, muchos no tienen la mano levantada y eso es un problema porque esto es parte, muchos más de los que recuerdan hoy haber trabajado con estas cosas, yo apuesto dinero a que lo estudiaron porque esto es parte del programa oficial de la secundaria en Argentina. Esto habla de cómo se organizan los electrones alrededor del núcleo del átomo y cómo con distintos átomos hay distinta organización de esos electrones, es un tema de secundaria. Pero para la mayoría de la población hoy es conocimiento inerte, es conocimiento que quedó archivado. Y en este caso no tiene que ver con que el tema no sea interesante o no nos permita explicar cosas interesantes, sino con el cómo de la enseñanza. Voy con otra área. Geografía. Esta es una carpeta de una estudiante de una escuela súper prestigiosa, donde la mayor parte del balance está hacia el escalón amarillo, ¿no? Plataforma continental, porción de la corteza continental sumergida bajo las aguas. Puede ser más o menos extensa según la existencia de bordes convergentes. Talud continental, corresponde al borde continental y puede descender hasta 3.000 metros de profundidad, bla, bla, bla. Yo quiero hacer el caso hoy de que enseñar así genera conocimiento inerte y no solo eso, sino pocas ganas de seguir aprendiendo la disciplina. Cuando solo tenemos información y no comprendemos, se nos va la chispa. Sentimos que la geografía es, para decirlo académicamente, un embole, o que la matemática es muy difícil y a mí no me sale y no sirve para eso. Entonces, ¿cómo transformamos estas preguntas fácticas, este conocimiento pelado en preguntas para pensar? Y les quiero dar algunos ejemplos que yo uso en el trabajo con muchas escuelas. El primero es un cuentito, que lo cuento siempre, pero se los quiero contar de nuevo, que habla de cómo transformar la gran pregunta fáctica muy clásica de la escuela primaria y también de la secundaria, que es ¿qué características tienen los seres vivos?, en una pregunta para pensar. Entonces la pregunta fáctica sería ¿qué características tienen los seres vivos? A ver, me van a tener que ayudar como corito de ángeles. ¿Qué características tienen los seres vivos? ¿Los seres vivos qué? Nacen, crecen, se reproducen y mueren, genial. Esto lo aprendemos desde primer grado. Mira, acá está, nacen, se alimentan, acá está, mira. Le agregaron el se alimentan, se reproducen y mueren. En primer grado lo aprendemos así. Mi favorito de esto es que la única que muere es la planta. Porque, bueno, que mueran los papás del bebé y el bebé es un poco polémico para 6 años. El patito también, ¿no? No queremos que mueran los patitos. Libro de secundaria, lo mismo pero más largo.
Los seres vivos estamos formados por células, se nutren, crecen, se desarrollan y se reproducen, reaccionan frente a estímulos del ambiente. Sigo agregando atributos, sigo agregando hechos, pero no deja de ser una definición. Que la aprendemos, la escuchamos, la podemos decir, la sabemos todos colectivamente como loros, y otra cosa mariposa. Ahora, ¿cómo transformamos una pregunta fáctica, qué características tienen los seres vivos, en una pregunta para pensar? Y el secreto de esta y otras que les quiero mostrar es usar historias, contextualizar, tratar de anclar en algo que tenga sentido. Parece una pavada lo que digo, pero lo hacemos tan poco, que tenga sentido para los chicos, pensando en esto de la educación centrada en el alumno, pensando en esto de la empatía, ¿no? De ponernos en la cabeza de quien recibe esa actividad o esa pregunta, en algo que les resulte intrigante, interesante, idealmente misterioso. A veces no es fácil, pero anclar en un contexto real. Y les cuento la que usamos mucho nosotros con las escuelas, y esto funciona bien en primaria, en secundaria, y dice así. El problema de la levadura. Dice, yo estaba en casa el otro día cocinando pizza y, se me acabó la levadura, y entonces me fui al súper a conseguir levadura nueva y estaba en la cola, y una señora, cuando tenía la levadura y estaba por pagar, me dijo, hey, tratala bien a esa levadura, mirá que es un ser vivo y se te puede morir. Y yo la miré a la señora y le dije, ¿usted está bien? Esto que yo tengo acá es una pastita, no se parece a otros seres vivos que yo conozca. Pagué y me fui. Pero cuando me iba a casa me quedé pensando, si la señora tuviera razón, ¿cómo puedo hacer yo para saber si esto que tengo acá tan raro es o no es un ser vivo? Y fíjense que ahora la pregunta con tener la lista de atributos, que obviamente las voy a tener que usar, pero no me alcanza. O sea, no es un callejón sin salida que la cuento, la respondo y se acabó. Ahora hay que pensar. Vamos a hacerla juntos y después vamos a ver qué se trabaja con esta pregunta para pensar. Bueno, ¿cómo hago para saber si la levadura es o no es un ser vivo? Acá me dicen, puedo mirar en el microscopio, a ver si tiene células, porque yo sé que los seres vivos tienen células. Genial, muy buena idea. ¿Qué más? Tengo que ver cómo son los seres vivos y empezar a ver si puedo ver si la levadura hace o no esas cosas, ¿no? Esa es la lógica. Genial. ¿Qué más? Sí. Si genera algo, por ejemplo, si come, ¿no? Si le doy azúcar a la levadura, ¿le pasa algo? ¿Hace burbujitas? ¿No hace burbujitas? Si le doy de comer otras cosas. Si quiero ver, no sé, los seres vivos se reproducen, ¿la levadura se va a reproducir? Una de las cosas que puedo hacer, obviamente uno tiene ases en la manga, no deja que la educación centrada en el alumno, no quiere decir que los chicos deciden todo. Lo parece, pero en realidad quien tiene la agenda oculta, quien tiene la clase sumamente pensada es el docente, quien tiene ases en la manga, ¿no? Donde hay espacio para pensar, pero sumamente andamiado por hacia dónde los quiero llevar. Entonces, por ejemplo, puedo sacar de la manga la idea de, bueno, probemos quiero ver si la levadura se reproduce, bueno, vamos a ponerla en un pan húmedo, la mitad del pan le pongo levadura y la otra mitad no le pongo nada y veo qué pasa a lo largo de los días, a ver si hay levadura nueva, o si es un ser vivo se tiene que poder morir y dejar de hacer todo lo que hacían. ¿Cómo hago para matar a la levadura? No. La hiervo, por ejemplo, la pongo en el microondas y me fijo si sigue haciendo burbujitas cuando le doy azúcar o si sigue reproduciéndose. Y al final de la historia iré a los libros a ver que la levadura es un hongo unicelular, que se usa para hacer cerveza, que se usa para... Al final amplío, pongo nombre, profundizo. Una secuencia que para mí es relativamente fácil de usar en el sentido de cambiar la lógica con la que venimos trabajando es pensar primero el fenómeno, primero pienso, exploro, después conceptualizo, después la idea, fenómeno, idea, y por último la terminología. Muchas veces hacemos al revés, ¿no? Primero te cuento la verdad revelada y después con un poco de suerte la vamos a explorar o experimentar. Ya cambiar esa lógica hace una diferencia
enorme. Entonces, pensando en esta pregunta, ¿qué aprendizajes estoy generando con esta pregunta? Una es el concepto de ser vivo, que también lo podía transmitir solo con la pregunta y me lleva mucho menos tiempo, obviamente. Si yo digo cuáles son las características de los seres vivos y las enumero y los chicos la copian, listo, ¿no? Tarda muy poquito. Todo esto que dije tarda mucho más. Pero ¿qué otros aprendizajes estoy trabajando? Investigar, que adentro tiene un montón de cosas, ¿no? Hacernos preguntas, pensar posibles respuestas o hipótesis, medir, comparar, explorar. ¿Lleva más tiempo? Lleva más tiempo. Y por eso primero hablé de qué hacer con los contenidos. Si yo tengo que cubrir por arriba un programa así, yo no puedo enseñar de esta manera. Porque para cada uno de los temas tengo que meterme de cabeza y dedicarle más tiempo. Por eso lo primero que tengo que hacer es ver a qué le voy a dedicar el tiempo en el año, para poder trabajar así y explorar en profundidad cada tema. Y estoy trabajando un montón de capacidades de pensamiento que tienen que ver con, si lo pensamos, ese gran futuro que nos imaginamos al principio de la charla, con chicos que pueden comunicar lo que aprendieron, que pueden discutir, que pueden pensar con argumentos, que pueden ser creativos. Les cuento una de matemática. Otra pregunta para pensar de matemática, y en este caso es una pregunta de una evaluación. Y se las voy a leer, es una prueba de 6º grado, dice así. Es la segunda hoja de una prueba más larga y dice, nosotros somos 4 amigos que nos juntamos todos los jueves a comer pizza y mirar duelos de magia por la tele. Como tenemos poderes mágicos, no importa la cantidad de pizzas que pidamos, siempre logramos comer todos lo mismo y no nos sobra nada. El otro día pedimos 34 pizzas y dijimos, magicum repartum, y listo, todos comimos lo mismo y no dejamos ni una amiguita. Misión 4. Explica muy claramente a estos amigos por qué lo que hicieron no fue magia, sino una división. Además, aclararles bien cuánto comió cada uno y argumentar cómo repartir el resto. Esta es la pregunta para pensar. ¿Cómo sería la contracara? ¿Cómo sería la pregunta pelada, la pregunta fáctica de esto? La más pelada es, ¿cuánto es 34 dividido 4? Una en el medio, que es la más común que hacemos, es, somos 4 amigos, compramos 4 pizzas, ¿cuánto nos toca cada uno? ¿Cuál es la diferencia entre esa y esta de los magos? ¿Dónde está la diferencia? Primero, ¿cuál les daría más ganas de responder? Esta, ¿no? A mí por lo menos. Supongo que para mí es obvio que esta genera un poco más de chispa, de ganas de responder. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, primero no solo me pide que hagan el cálculo, sino algo que se viene trabajando mucho en matemática en los últimos tiempos, que es poder hacer explícito el pensamiento, hacer visible el cómo llegué hasta ahí. ¿Y qué más? Habla bien fuerte, a ver si te escucho. Habla bien fuerte si te escucho. Perfecto, puede haber más de un camino, puedo ir por el lado de las fracciones. Ahora vamos a ver cómo lo contestó una nena. Y lo otro que quiero decir es, y parece maquillaje, parece condimento, pero no es menor, y es, hay un desafío, hay una historia, en este caso podrían no estar los magos, pero que estén, suma. Que en vez de ejercicio 4 diga misión 4, suma incluso para los grandotes de secundaria. Hay algo de que el aprendizaje tenga chispa, que a veces sentimos que viene después, pero es la base misma de que nos den ganas, que a los chicos les den ganas de aprender. Y es la base misma de pensar en los alumnos, de la educación centrada en el alumno, insisto. No solo recogiendo lo que ellos traen, sino pensando en de qué manera convocarlos. Y a veces son cosas chiquitas, como darle una vuelta de tuerca a una pregunta que hacemos todo el tiempo, pero hacerla con un poco más de cabeza, ponerle un poco más de reflexión al cómo. Miren cómo respondió una nena a esto. Otra hoja. Piensen esto. Va a ser siempre lo mismo, porque no importa qué división, con C, pero bueno, hagan, al resto siempre lo podés dividir. Por ejemplo,
34 dividido 4 da 8, le sobran 2, dibuja las pizzas que sobran, y es una división porque a las pizzas siempre las reparten entre ustedes. Y repartir es dividir. Volviendo a educar para la vida, un poco lo que ustedes decían también es, ¿qué estoy trabajando? No solo el concepto de división, y además lo estoy trabajando no de manera operatoria, sino con la comprensión de qué es la división, porque es verdad que se puede llegar a esto también con otras estrategias, sino también capacidades lingüísticas, como la argumentación, como poder contárselo a otros. Último ejemplo. Prueba PISA, de pregunta para pensar, ¿no? Insisto, preguntas para pensar son historias, ficticias o no, donde el contenido está al servicio de no decir algo, sino resolver algo, hay que usarlo. Y muchas veces la información viene dada. No les digo a los chicos, esto es una división o no, sino decime por qué es una división. O, como en el ejemplo que les voy a dar, la información viene dada y lo que hay que hacer es poder usarla, que es mucho más parecido a la vida real, ¿no? Donde la información la encontramos en cualquier lado, lo difícil es conceptualizarla, ver con qué se relaciona y usarla. Prueba PISA, chicos de 15 años, seguramente saben que en la prueba PISA son pruebas internacionales que se toman en muchos países, unos 70 y pico de países, cada 3 años, a los alumnos de 15 años con la idea de ver globalmente cuán preparados salen los alumnos de la escuela secundaria para enfrentar los desafíos, les diría, de la ciudadanía global, de la ciudadanía de hoy. Esta es una pregunta sobre el efecto invernadero que se las voy a contar, no les voy a leer ese texto largo, ¿no? Pero lo primero que les dan es este texto a los chicos y dice así: el efecto invernadero, ¿realidad o ficción? Hay un texto que los chicos tienen que leer y les cuenta ese texto, les da la información de que el efecto invernadero se produce cuando llega la energía del Sol a la Tierra, que rebota, parte de esa energía rebota y queda atrapada por la atmósfera, y si esa atmósfera tiene más gases como el dióxido de carbono, eso puede incidir en que, quede más atrapada esa energía y pueda calentarse la atmósfera, o sea, la Tierra se caliente, haga más calor. Hasta ahí, eso es lo que les cuentan a los chicos. No les preguntan qué es el efecto invernadero, sino que se los cuentan. Y después dice, un alumno llamado Andrés se interesa por la relación entre la temperatura media de la atmósfera y las emisiones de dióxido de carbono. Y les dan estos datos. Por ahora los chicos tuvieron que leer, no tuvieron que responder nada. En este gráfico están las emisiones de dióxido de carbono, cuánto dióxido de carbono se libera de las fábricas, sobre todo a la atmósfera, de 1860 a 1990. ¿Por qué empezará en 1860? Y empieza a subir. Por la revolución industrial, ¿no? A partir de la revolución industrial empieza a subir. Del otro lado está la temperatura media de la atmósfera de la Tierra, ¿no? Que tiene que ver con cuánto calor hace, dicho en términos coloquiales. De 1860 a 1990 y una curva así. Y ahora sí, viene la primera pregunta y dice, a partir de estos dos gráficos, Andrés llega a la conclusión de que el incremento en el dióxido de carbono de la atmósfera tiene que ver con, causa la subida de la temperatura. ¿Qué hay en los gráficos? Esta es la pregunta que les hacen a los chicos, que apoye esta conclusión. Yo sé que algunos lo ven re de lejos, pero a ver los que lo ven más cerca. ¿Qué hay en estos gráficos que apoye esta idea de que el dióxido de carbono tiene algo que ver con la subida de la temperatura? Perfecto, en los dos gráficos hay como suben, ¿no? En la misma escala de tiempo, uno sube y el otro sube. Eso podría ser un indicio de que podría, no está probado, es una correlación se llama, o sea, sí está probado pero no por esto. Cuando uno sube, el otro también, genial. ¿Cómo creen que les va a los chicos argentinos de 15 años en este tipo de preguntas? Les va súper mal, de todas las escuelas, no de todas, pero en general, como país nos va mal en este tipo de preguntas. ¿Por qué nos irá mal? No porque sean muy difíciles para chicos de 15, porque en otros países chicos de 15 las pueden resolver.
Hay seguramente una barrera que tiene que ver con la comprensión de un texto largo, esa es una de las razones. Y la otra gran razón es que esto se parece muy poco a cómo trabajamos antes en el aula, cómo enseñamos. Volviendo a la pregunta de los magos matemáticos, si yo quiero que un nene, una nena pueda responder como hizo la alumna que les mostré, en una prueba así, ¿qué tengo que hacer para que eso suceda? Tengo que enseñar así, antes, muchas veces. Y de nuevo, lo que digo parece obvio, pero no lo es. A veces queremos... Ayer justo en una escuela una maestra me decía, pero entonces yo estoy innovando en la evaluación, pero después si yo les enseño de manera más clásica y tomo una evaluación así, por eso les va mal. Y sí, claro. Para poder resolver preguntas para pensar, tengo que trabajar con preguntas para pensar muchas veces todo el año. No hay otro secreto. Ojalá fuera más fácil. Pero aprender a pensar lleva tiempo y es difícil y hay que hacerlo muchas veces. Es lindo, por suerte. Y cada vez somos mejores. Entonces, acá lo que estoy evaluando es si los chicos no saben la definición de efecto invernadero, sino en este caso, si pueden hacer qué. ¿Qué es lo que me estoy fijando si saben hacer con esta prueba? Analizar datos, no analizar gráficos en base a una idea. Miren cómo sigue la pregunta. Dice, otra alumna, Juana, no está de acuerdo con la conclusión de Andrés. Ella dice que hay cosas en los gráficos que no cierran con la conclusión de Andrés. ¿Qué parte de los gráficos podría contradecir la conclusión de Andrés? A ver. Y ahí si uno ve, no tengo... Me acerco acá. De 1900 a 1910 acá hay una bajada, pero de este lado está bajando la temperatura, pero está subiendo el dióxido de carbono. Y hay otro pedacito. ¿Dónde más? Hay una meseta ahí donde la temperatura se mantiene y sin embargo el dióxido de carbono sube. Y de nuevo, ahí también estoy evaluando si los chicos saben lidiar con información, pero acá hay una vuelta de tuerca más. Estoy viendo si saben analizar información desde un punto de vista, apoyando una postura y también apoyando la contraria. Vieron que siempre hablamos de ciudadanía y de generar buenos ciudadanos y chicos críticos que puedan leer el diario y entender gráficos, que puedan entenderles a los candidatos, que puedan analizar información. Todos estos grandes ideales de la ciudadanía cobran forma en lo chiquito que hacemos todos los días con los aprendizajes más básicos, por ejemplo estos. Entonces, pasando en limpio, hablamos de menos es más, de priorizar lo importante, hablamos de las preguntas, de transformar las preguntas peladas en preguntas para pensar, que son contextualizadas, donde no les pido que me digan información o no solamente, sino que la tienen que usar para resolver un problema, donde puedo meter un poco la ficción, meterme a jugar con el relato, porque eso hace que sea más interesante, que a los chicos y a nosotros nos den más ganas de responderla, donde el ¿para qué me sirve aprender esto? Ya está respondido, porque es obvio para qué me sirve, está ya explicado en qué situación lo voy a usar. Y lo tercero con lo que quiero trabajar hoy, voy a avanzar un cachito con esto de incluir historias, les iba a contar un cuentito, pero se los cuento la próxima, del por qué usar relatos. Lo que les quería contar es que una de las hermosas fuentes para trabajar con relatos, porque uno dice, ¿de dónde los saco? Bueno, uno los piensa, pero una de las hermosas fuentes para encontrar relatos interesantes son las historias de las disciplinas, el cómo se sabe lo que se sabe en ciencias, en matemática, en ciencias naturales, en ciencias sociales, en matemática, historias reales, historia de la disciplina, que además me ayudan a ver cómo es la cocina, ¿no? De cómo se sabe. Eso era lo que les quería contar. Pero quiero ir hacia el último punto de ese cómo, que es un cómo bien concreto, pero que realmente hace cambios enormes, y sé que muchos de ustedes deben venir trabajando en esa línea, pero yo creo que hay que profundizarla más. Y es incluir todo el tiempo, muchas, sin cansarme, oportunidades de metacognición. ¿Qué es la metacognición? La metacognición es una idea que circula hace mucho en educación y en psicología del aprendizaje, que habla de la capacidad de aprender a monitorear mi propio aprendizaje, aprender a regular lo que aprendo. Por ejemplo, ver, bueno, ¿qué sé
qué sé más o menos, qué comprendo bien, qué comprendo a medias, dónde ir a buscar eso que no sé. Tiene mucho que ver con la autonomía de los chicos, ¿no? Con hacerse mejores aprendices de por vida, con darles ese motorcito y esas herramientas para aprender. Es la capacidad de reflexionar sobre el qué aprendo, cuál es mi estilo como aprendiz, cómo me gusta aprender, cómo aprendo mejor, qué aprendí hoy después de esta clase, qué me llevo, en qué me quedo pensando. Esto está en inglés y se los traduzco, pero cuando uno mira las investigaciones sobre qué hace la diferencia en educación, este gráfico que ven acá, esta tablita, ahora se las explico, sale de un estudio que hizo una fundación que se llama Endowment Foundation de Inglaterra, que miró todos los, se llaman meta-análisis, estudios que miran de cada asunto de un tema, qué es todo lo que se sabe en la investigación sobre un tema. Por ejemplo, qué hace la diferencia para que los chicos aprendan mejor. Y miró un montón de factores. Dar retroalimentación, trabajar con metacognición, mejorar el edificio de una escuela, dar computadoras, etc. Miraron en general qué es lo que hace la diferencia para que los chicos aprendan mejor y cuánto cuesta. Y lo que encontraron, y por eso se los traigo, ahí está la flechita roja, es que una de las cosas más baratas de introducir, y digo más baratas en el sentido de que es algo que todos los docentes podemos empezar a hacer aquí y ahora, no hace falta construir edificios ni entregar maquinaria sofisticada. Una de las cosas que da más resultado en mover la aguja de los aprendizajes, que los chicos aprendan mejor y sobre todo que puedan seguir aprendiendo con autonomía. Vieron que a veces sentimos que nos da bronca cuando sentimos que aprenden para nosotros, no para ellos. Una de las cosas que más hacen las diferencias, y si hubiera que pensar en dónde invertir el dinero, les diría público, es en eso, creo yo, es que los docentes estén preparados para cada vez más ofrecer oportunidades de reflexión sobre el que aprendí. Parece algo chiquitito, pero hace una diferencia enorme. Dicho esto, y espero haberlos convencido, quiero compartir algunas de las montones de estrategias que hay para hacer esto. La primera es una muy conocida que se llama la escalera de la metacognición. ¿Quiénes la trabajan? Bueno, algunos, no tantos. Y es cuando termino una unidad o una clase o algún momento donde yo siento que hubo un trabajo sostenido con algún asunto, parar para decir, ¿qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me sirvió esto? ¿Y en qué otras ocasiones puedo usarlo? Y al principio es medio arduo hasta que los chicos le van agarrando el ritmo a estas cosas. Y después es como estos hábitos de la mente para la vida donde sale solo, donde es parte del cómo aprendo. Todo el tiempo lo que queremos es que la pelota del aprendizaje la tengan ellos, no nosotros. Donde la pregunta después empiece a ser propia. Un buen aprendiz después no necesita que alguien le esté diciendo pensá para qué te va a servir o pensá qué aprendiste, porque ya lo tiene incorporado. Pero al principio hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo muchas veces desde chiquititos. Este es un jardín de infantes donde tienen esto en la pared y empiezan desde muy chiquitos. Las experiencias muestran que se puede empezar a trabajar así con nenes desde nivel inicial y quedan muy buenos resultados. Hay un libro muy lindo que se llama Metacognición y Reflexión para los que trabajan a nivel inicial, de Rebecca Nijovic y Susie Arndt, de Aike, que cuentan muchas experiencias de metacognición con nenes chiquitos. Generar espacio en la escuela para él, ¿qué pienso? Esto está en catalán porque es una escuela de Barcelona. ¿Qué me pregunto? Muchas escuelas aquí están trabajando así también. Espacio para pensar en él, ¿qué quiero saber? ¿Qué sé? ¿Cómo lo aprendí? Y mi favorita, porque son fáciles de implementar y son hasta fáciles de implementar con audiencias así. Yo en una época daba clases teóricas en la universidad para 100 alumnos y siempre mi angustia como profe es cómo me entero, cómo los escucho, cómo hago para saber qué están pensando. Y una de las estrategias que encontré más útiles es empezar a usar las tarjetas de salida. Son actividades bien chiquitas, breves, que uno va eligiendo cuando las hace. Yo las hacía al final de cada clase de metacognición. Con consignas para que me digan qué se llevaban de la clase, con distintas consignas. Por ejemplo, una posible. Algo de lo que me di cuenta en esta clase es algo en lo que cambié de idea, una idea clara que me llevo. A veces uno hace eso y los chicos, al contarte la idea clara que se llevan, primero
la tienen que bajar por escrito, y eso es ya un ejercicio propio, pero además uno se entera de todo lo que no entendieron. A veces te ponen una idea clara que se llevan y se llevan cualquier otra cosa de lo que uno quería que se lleven. Esta que es una rutina de pensamiento que también es súper interesante para hacer al final, que se llama conectar, extender, desafiar. ¿En qué se conecta, por ejemplo, ¿no? Para que lo piensen, no para que me lo digan ahora? ¿En qué se conecta todo lo que hablamos hoy con lo que ustedes ya traían o sabían de antes? Extender. ¿Para dónde estira los límites de lo que sabían de antes? ¿Para dónde empuja sus horizontes? Lo que charlamos hoy en este encuentro. ¿Qué desafíos les propone? Otra tarjeta de salida. ¿Qué le contaría a un compañero que no vino hoy a la clase sobre lo que aprendimos? Otra manera de hacerlos pensar sobre qué aprendieron. El clásico, el semáforo, para empezar a ayudarlos a hacer autoevaluación, ¿no? En términos de lo que aprendimos hoy. ¿Cuánto entendiste? ¿Rojo, amarillo o verde? ¿Y por qué? ¿No? Y acá un nene se pone verde y dice, yo me siento seguro porque me hicieron preguntas y las respondí a todas. O yo entiendo, pero me da vergüenza y no sé cómo explicarlo, entonces me pongo amarillo. Es empezar a tomar conciencia de dónde estoy como aprendiz. Y que esa conciencia, insisto, la pelota la tengan los chicos. Eso es educación centrada en los alumnos. Vuelvo al principio para cerrar. Quiero que vuelvan a esa imagen mental de los estudiantes como adultos. Y que vuelvan a pensar, primero, un mini ejercicio de metacognición, de reflexión, de qué se llevan de todo este rato. Y me gustaría que piensen en qué se llevan, pensando en qué pueden hacer hoy, o ahora que arranca el año, para contribuir a ese futuro. Muchas gracias. Agradecemos con este aplauso a la doctora Melina Furman por su conferencia Educar Mentes Curiosas. Nos reencontramos en media hora para continuar con nanocharlas. Muchas gracias.